Vamos a pedirle a Dios de su ayuda. Necesitamos de su gracia. Cerremos los ojos y oremos. Señor, gracias por tu misericordia para con todos nosotros, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos la ayuda de lo alto, Señor. Esa buena dádiva, Señor. De veras, Señor, concédenos de tu gracia esta mañana. Glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de que alguien recibe el Evangelio, cuando alguien lo recibe, algunos son conscientes de lo que se les está hablando y deciden ser sensibles, humillarse y creerle a Dios y traer la salvación a sus vidas y Dios se las concede. Pero pasado el tiempo, muchas de las veces esas personas que conocen ya a Jesús siguen con su vida de todos los días, poco a poco van avanzando los días y de repente se empieza a generar cosas diferentes a lo que se esperaba en ellos. Algunos conservan muchas de las características de los creyentes, otros van abandonándolas poco a poco, incluso se hacen permisivos, ligeros, y poco a poco van avanzando en su vida cristiana y pareciera ser que ya no se dan cuenta de lo que está pasando en sus vidas, incluso en aquellos que de repente están viviendo las cosas bien, como a Dios le agradan, pero vienen las aflicciones, vienen los problemas, y de repente como que empiezan a abrumarse y a perder la visión y quizás a debilitarse en su confianza hacia Dios y en la fe. De tal manera que lo que se necesita es que Dios en persona le hable a cada uno a su necesidad. Y hay un pasaje en la Escritura en donde Dios, a manera de cartas, a manera de mandarles mensajes, les dice la condición de cada uno. Yo quisiera que pudiéramos pensar en esto. ¿Qué pasaría si Dios decidiera enviarte a ti una carta? ¿Qué te diría? ¿Qué te hablaría a ti en lo personal? Lo que esta mañana quiero que meditemos es acerca de lo que Dios habló a las 7 iglesias del Apocalipsis y que lo apliques a tu vida en lo personal, que seas honesto contigo, que no te acomodes donde no te corresponde, que pidas gracia y que pidas luz, porque pudiera ser que ya ni siquiera te das cuenta y no tienes ni siquiera discernimiento, pero que pidas a Dios y que tengas la confianza de que Dios te puede hablar a tu alma y que pueda hablarte a ti en lo personal, a tu necesidad. Vamos a empezar leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. No voy a ser muy profundo, voy a tocar lo más lo básico y la esencia, nos alargaríamos demasiado. Apocalipsis 2, del versículo 1 al 5, dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La primera carta que Dios envía, o la primera que aparece en la Escritura, es la carta que envía a la iglesia de Éfeso. Escribe, le dice. Y el que está hablando es Jesús. Y dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, tenían discernimiento, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a Dios, por amor a mí, no has desmayado. ¿Qué características? Cualquier encargado de una obra, cualquier pastor, estuviera contentísimo con esa congregación. Es impresionante realmente las características que aquí le reconoce Jesús a la iglesia. Pero ¿qué hubiera pasado si viene Jesús en ese momento? ¿Se va con él? A la luz de lo que le está diciendo, no. Dice, pero tengo contra ti. ¿Qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Muchos han interpretado que dejar el primer amor es dejar de meterte al secreto a disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. Haces todo, pero te olvidas de eso. Y sí, es necesario eso, y sí, cierto, es el primer amor. Pero yo conozco a muchos y sé de muchos que disfrutan de la presencia de Dios en oración y se gozan con lo que ha hecho, pero su vida carece de sentido espiritual. Una parte es eso, pero la otra parte, imagínate, una iglesia que dice que ama mucho a Dios y que incluso ora mucho orando a Dios y que tiene mucha comunión con Dios y que se mete mucho en el secreto de Dios y que disfruta mucho en oración la presencia de Dios y la salvación que Dios le ha dado, se alegra sobremanera en ello, lo disfruta, le salen lágrimas de agradecimiento, pero no cumple con lo que Jesús dijo. Son iglesias muy ocupadas en la obra, trabajadoras, fieles, limpias, que saben discernir en dónde está el bien y el mal y que saben quién está diciendo una palabra mal dicha, una blasfemia, una herejía. Lo discierne con mucha claridad, pero el cuidado entre ellos se va perdiendo. La atención que deben de tener los unos para con los otros. Ese primer amor que tuvieron en un principio, que fue para con Dios y para con sus hermanos, se convierte en algo que ya Dios no lo ve. Ven mucho activismo, mucha fidelidad en cuanto a las obras, un sinnúmero de obras, un discernimiento notable, un conocimiento notable, pero el cuidado entre ellos se iba perdiendo y anulaban lo que Jesús se encargó que se hiciera. En Juan 13:34 lo vimos la semana pasada, creo. Juan 13:34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, fíjate lo que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjate bien, en esto conocerán todos. ¿A qué equivale esto? ¿Es una reprobación o es una aprobación?
Aquí no está diciendo si tuvieras mucha comunión conmigo, ¿verdad? O si disfrutaras mucho de mi presencia contigo. A veces eso raya en el egoísmo, donde la gente nada más se preocupa por sí misma y disfruta de su salvación a solas. Pero la esencia de la vida cristiana no es eso, sino el cuidado de los unos para con los otros. Y Jesús dijo, es a través de esta vida que los demás se van a dar cuenta de lo que yo quiero. Si os amáis los unos por los otros. Esta iglesia ya lo había perdido. Fíjate lo que dice. Recuerda de dónde has caído. Ya no estaba en la gracia. Ya no estaba en la gracia de Dios. Frialdad entre ellos, alejamientos, enfriamiento, quizás ya hasta diferencias de opiniones en donde mejor ya se dejaban de hablar, en donde quizás uno quería imponer su idea pero no había ya entre ellos esa comunión, ese compañerismo, esa confianza entre unos para con los otros, sino que siempre surgía que alguno o se hacía menos o el otro tendía a ser alguien dominante. Pero ya no había un cuidado entre ellos. Se había perdido el estar al pendiente de las necesidades de entre ellos para con ellos mismos, como lo hacía la primera iglesia, que vendían lo que tenían para poder suplir las necesidades de los demás. Ese era el primer amor que tenían aquellos. Y aquí Jesús le dice, lo has perdido y recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Si no, quitaré el candelero de tu lugar. Imagínate. Una iglesia que puede rayar hasta en la perfección, doctrinalmente hablando, conocimiento en obras, pero sin la esencia de la vida cristiana, el amor los unos para con los otros. Esto Jesús le tuvo que escribir a un grupo de personas que estaban realmente consagrados a lo que hacían, pero ya no tenían entre ellos el cuidado que Él demandaba. Los conmina a que cambien su forma de ser, si no, iban a quedar fuera de su reino. Esa es la primera. Ve tú meditando tu necesidad y vamos a ver qué dice a la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una iglesia que estaba haciendo la obra de Dios fielmente, pero que estaba siendo muy perseguida. Una iglesia afligida, una iglesia con escaseces, con persecuciones, con temores, con miedos, con angustias, pero fiel a Dios. Aquí Jesús no le reprende nada, pero nada. Lo único que le pide es que permanezca así como está, que aunque viniera la muerte, siga haciendo lo que tenía que hacer. No importando lo que pasara, que siguiera haciendo. Van a ser probados, van a padecer, los van a perseguir aún más, van a entrar a la cárcel. Pero no te preocupes, porque tú eres rico.
si tú permaneces fiel, les decía, yo te daré la corona de vida. El que venciere, ¿cuál es la promesa? No sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte, pues es la muerte que ya todos vamos a padecer. Esa ya está establecida y todos la vamos a experimentar. Pero la segunda muerte no todos. La segunda muerte es aquella en que Dios te dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Ahí es cuando muere el alma y ya no puede estar ante la presencia de Dios para bien. Te tienes que alejar de Él. A esta iglesia que estaba siendo perseguida, que entre ellos no había intereses personales, no había cobardías, no había que si, bueno, es que yo hasta aquí llegué, yo ya no quiero más compromisos, yo ya no quiero problemas, yo tengo hijos, tengo esposa, tengo trabajo, lo tengo que cuidar. No, no había eso. Ellos estaban hasta las últimas consecuencias con sus hermanos. No era impedimento para ellos para amar como Jesús les había dicho. Ellos estaban conscientes de esa necesidad y la cumplían por encima de cualquier cosa. No se acobardaban, no huían de la responsabilidad, no se olvidaban de sus hermanos que estaban en desgracia, en las cárceles. Ahí donde estaban en las cárceles, ahí iban y los servían. Pero ¿cuántos, habiendo tenido la gracia de Dios ante la primera dificultad o primera persecución, dijeron, yo hasta aquí llegué? Sé de algunos casos. ¿Cuál va a ser la condición de ellos en aquel día? ¿No van a tener la corona? Podrán estar sentados oyendo, escuchando, leyendo, disfrutando a Jesús, pensando que están caminando bien, pero no. ¿No? ¿Por qué? Porque se acobardaron. Y los primeros en la lista que quedan fuera son los incrédulos y los cobardes. Un cobarde es aquel que deja a su hermano en la necesidad y no ve por él, sino primero ve por sí mismo. Para estos no hay esperanza. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La condición, sé fiel hasta la muerte. Vamos a ver la segunda, la tercera, la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, versículos 12 al 16. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjate, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Se dice que en Pérgamo era el lugar donde estaba el altar a Zeus, y era un lugar de adoración o de reverencia o de culto al César, el que se decía Dios sobre la tierra, el César. Y se le conoce como la ciudad, como el trono de Satanás, la menciona la Escritura. Imagínate el ambiente que vivía en aquella iglesia. Tan duro era la situación que algún día mataron a Antipas. Lo mataron. Y ni aún así esa iglesia se volvió atrás.
No se acobardaron, fueron fieles, a pesar de lo que estaba viviendo, eran personas que Jesús les reconocía su valor y su valía, pero les tenía un pero, un pequeño pero. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Tú lo puedes leer. Balaam era un hombre que le pidieron que maldijera al pueblo de Dios. Balac, un rey impío, le prometió pago, le prometió dinero, le prometió riquezas, pero que los maldijera. 3 veces lo intentó hacer Balaam. Las 3 veces la maldición, Dios la convirtió en bendición. No pudo maldecirlos. Pues entonces no le pagaron. Como no cumplió con su trabajo, no vino la paga. ¿Qué hizo? Los enseñó qué hacer para que cayeran y les empezó a instruir cómo hacerle. Les dijo: enséñalos a fornicar con tus hijas. Empezaban a rebajar ya los valores morales, empezaban a rebajarle, de tal manera que de esa manera la palabra de Dios quedara en un segundo término. Y poco a poco se iba perdiendo la gracia y la luz y la moralidad entre el pueblo de Dios. Y yo he sabido de mucha gente así, en las iglesias, que poco a poco van dándose permisos y van rebajando lo que la palabra dice y la van acomodando a su gusto y a su conveniencia. Y la doctrina de Balaam a veces se presenta de tal modo que hasta con sutileza lo dicen, pero ni cuenta se dan. Presentan, por ejemplo, el matrimonio entre homosexuales como si fuera un acto de amor. Presentan la fornicación como si fuera una preparación para casarte. O adorar los ídolos como, no, es solamente un instrumento para tener fe. No, nada que ver, nosotros amamos a Dios. Y presentan la idolatría como una herramienta para tener confianza a Dios, se le pide a través de ellos, nada más, no pasa nada. O que bueno, las mentiras no son tan malas, a veces es necesario. Y hay gente metida así en las iglesias, que rebajan el nivel de la palabra de Dios, la adulteran. Y Jesús aquí le reprende: mira, tú eres muy activo y haces las cosas como me gustan, incluso en medio de los problemas y las persecuciones no abandonas a tus hermanos, si estás al pendiente de ellos, pero te estás aligerando. Estás tratando la palabra de una manera ya que no es de mi agrado. Retienes la doctrina de Balaam. El camino de ellos, dice, no es recto. Aman el premio de la maldad. A veces por avaricia hacen negocios que están mal. Pero pues estamos en la gracia. La doctrina de los nicolaitas que menciona aquí también, algunos piensan que se refiere precisamente a eso. Pues es que la que peca es la carne. El alma se queda limpia, es que pues echa la mentira, no pasa nada, es nada más tu carne la que queda afectada, pero Dios es bueno y es misericordioso. El alma a Dios no le va a hacer nada. Rebajan el nivel de la Escritura, el nivel de la palabra. Y este Pérgamo tipifica a una iglesia o a una persona que está más comprometida con el mundo que con Dios. Más comprometida con el mundo que con sus hermanos. Minimizan a veces algunas cosas y las tratan de acomodar para que parezcan muy espirituales. Lo mismo que hizo Balaam para que fuera destruido aquel pueblo al cual Dios juzgó, y hubo una grande mortandad debido a eso. La idea es que se vaya diluyendo Dios en la vida. Al cabo, más es la carne, dicen, es la que se afecta. El alma, no hay problema. Esa permanece limpia, intacta. La reprensión es: arrepiéntete. Si no, pelearé con la espada de mi boca, imagínate.
con su palabra. Toda la palabra va a ser puesta en aquel día. ¿Cuándo vas a vencerla? ¿Cuándo? El libertinaje prácticamente es lo que están promoviendo. ¿Qué pasaba con estos que eran fieles? Pues que permitían a aquellas personas entre ellos y no los corregían. Y les dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que eres tolerante con estas personas, que permites que ellos sigan con esta doctrina invadiendo, y una poca de levadura leuda toda la masa. Y los amonesta al arrepentimiento. La siguiente, Apocalipsis 2, 18, verso 18 al 25, la iglesia de Tiatira. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y tu amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. De nuevo, yo conozco tus obras, Cristo hablándole, tu amor, tu fe, servicio, paciencia, y tus obras últimas son aún más que las primeras que empezaste a hacer. La está alabando. La está alabando porque era una iglesia fiel a los principios cristianos. Pero había entre ellos una mujer que se decía que era de parte de Dios. ¿Y cuáles eran sus enseñanzas? Pues yo no sé si se refiere literalmente a la fornicación o a la idolatría, porque a veces a eso le llaman fornicación, o al amor al mundo, que le llaman también como si estuvieras adulterando. Lo cierto es que esta mujer seducía a las que estaban a su alrededor y tenía, yo creo, un carisma tan profundo que no se atrevían a decirle nada. Era, no sé, la pastora, la Débora, las que se sentían las grandes profetisas, Hulda, la profetisa, le tenían temor y miedo. No eran capaces de enfrentarla y decirle que así no eran las cosas. Hacían todo, pero por dentro no se atrevían a enfrentarse a ella. ¿Cuántos hay que viven igual? Hacen todo: fe, amor, paciencia, obras, servicio. Tus obras son muchas, igual o más que las primeras, pero cuando te enfrentas a un religioso hipócrita y que sabes cómo es, no te atreves a decirle nada porque te da miedo. No te atreves a enfrentarlo, mejor que lo haga el hermano, porque yo no me siento capaz. Pues si la Escritura dice que cuando te lleven ante los reyes no te preocupen, cuando te lleven ante las autoridades no te preocupes de lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Dios te va a dar palabra. No podrás hacer lo mismo. Pero ¿cuántos, seducidos a veces por la aparente espiritualidad de alguien que lo detectan en algo que no está bien, no se atreven a decirle nada? Les da miedo.
Y eso es impedimento para estar en la gracia de Dios. Dice, a los que tienen esta doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Había ya hasta división, había unos que no tenían la doctrina, otros que la seguían y la creían al pie de la letra. No es tan malo. Además es la profeta la que lo está diciendo. No, dice, a ellos que se arrepientan, pero a los que no tienen esta doctrina yo no les voy a imponer nada más. Pero una cosa, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Había cobardía? ¿Eran indiferentes? ¿Ya no les importaba lo que hiciera esa mujer? ¿O era un amor malentendido? No, espérate, necesitamos amarla, necesitamos tenerle paciencia, necesitamos sobrellevarla, porque dice que nos sobrellevemos los unos a los otros. ¿Habían perdido el celo? ¿Qué era? Lo que importa es que tengo unas pocas cosas contra ti, que tú permites que eso suceda dentro de tu congregación. Le he dado tiempo, dice, le he dado tiempo que se arrepienta, pero no ha querido. Voy a pelear contra ellos, los voy a herir de muerte, a sus hijos, a los que le creen, a los que le confían, a los que la siguen, a los que permiten que esto siga sucediendo ahí, los voy a herir de muerte. Pero a los que no creen esto y que se sienten ya incapaces porque aunque les digan no hacen caso, le hacen más caso a la profetisa, a esos no les voy a imponer nada más. A los otros voy a venir a luchar contra ellos. Los voy a tumbar en cama. Los voy a traer juicios. Los voy a destruir. Pero a los que confían y a los que creen y a los que hacen las cosas, retengan lo que tienen. ¿Aquellos no quieren? Déjalos. ¿Efraín es dado a los ídolos? Déjalo. Tú, guarda tu alma, lo que tienes, reténlo. Ninguno se puede burlar de Dios. A su tiempo su pie resbalará. ¿Es posible que entre nosotros haya alguien que Dios le haya dado tiempo para arrepentirse y no ha querido? Medítalo, porque el tiempo se acaba. Dice, yo le he dado tiempo, pero dice, el tiempo es corto. Profundízalo y si estás en esta situación, aplícalo a tu vida. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, versículos del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otra vez una iglesia quizás numerosa, quizás las mega iglesias a lo mejor, o del tamaño que sea, en donde incluso había gentes que sí estaban caminando bien, pero creo que la inmensa mayoría, porque dice aquí, hay unas pocas personas, la inmensa mayoría, pues hacían todo. Tienes nombre de que vives, tienes el nombre de Cristo y todo, piensas que estás caminando a la gloria,
pero estás muerto. No he hallado tus obras perfectas. ¿Qué pasaba? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjate, lo único que se le reprende es eso. Doctrinalmente no se les reprende nada. No se les marca ningún pecado escandaloso, ni algún menosprecio a la gente, ni permitir cosas malvadas en la iglesia. Simple y sencillamente era una iglesia rutinaria. Una iglesia con moldes, una iglesia con odres viejos, una iglesia donde ya no se generaba la vida, una iglesia donde la gente iba y se sentaba y escuchaba y se salía como si nada, una iglesia donde ya no tenía fruto, ya no producía los frutos que Dios quería, ya no eran sensibles a las obras del Espíritu. Ahí están fieles a la palabra, fieles a los estudios, fieles a las reuniones todos los días, pero todo pura rutina, puro conocimiento, apáticos, indolentes, insensibles, omisos, mediocres, sin amor. Ya solamente cumplían por cumplir porque Dios lo había prometido, si no lo hacían se iban a la condenación y solamente se movían porque ya se habían salvado y Dios había tenido misericordia de ellos, pero ya era pura costumbre toda la vida cristiana. Rutinarios, sin vida. Tienes nombre de que vives, estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios, estaban próximos a perderse. O sea, las cosas que están por morir. Les dice, las cosas que están, afirma esas cosas. Tenía poquito todavía del Espíritu, pero se estaban perdiendo ya. Muchas actividades exteriores, bastante actividad, pero ya no había el Espíritu en esas obras. Métodos, moldes, formas, ideas humanas, esfuerzos humanos, pero sin vida, sin el apoyo del Espíritu. Cristianos solos de nombre nada más, con un poquito de luz todavía en su alma, y se les reprende, dice, las cosas que están para morir, guárdalas, avívalas, afírmalas. Si no, de lo contrario, dice, voy a venir de repente y ni cuenta te vas a dar. No sabrás a qué horas voy a venir sobre ti, si no velas. Ya era una iglesia que estaba distraída, que no era sensible a la voz del Espíritu, que ya no tenía carga por los perdidos, que solamente estaba viviendo para su salvación, que se congregaba, se reunía, leía la Biblia, cantaba y adoraba y se iban a su casa a una vida rutinaria. Encerrados en su casa y en su vida. Una vida completamente reprobada por Cristo. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Fíjate qué palabras. ¿Qué palabras? Esto va dirigido a los bautistas que dicen, salvo, siempre salvo, dicen ellos. Salvo, y bueno, ellos y muchos otros. Una vez que te salvas ya no te puedes perder. Hablan de la predestinación ellos. Pero aquí ellos estaban caminando y estaban inscritos en el libro de la vida y se les amonesta porque ya estaban caminando mal y tenían ya las cosas fuera del corazón de Dios y les dice, si vences, si haces las cosas como yo quiero y si realmente entiendes de qué se trata, dice, no voy a borrar tu nombre. ¿Qué pasa si no vencen? Pues tu nombre no va a estar en la lista en aquel día, como luego a veces cantamos. No va a estar. Cuidado con la rutina, cuidado con el formalismo, cuidado con el costumbrismo, cuidado con los moldes.
completamente reprobados. No importa el tamaño de la iglesia ni lo aparente que tengan de grandiosa. Cuando Dios ve el corazón y ve que no hay vida, no es justificante para Él. No hay justificante. Si no hay fruto, no hay nada para con Dios. Yo los he puesto para que lleven fruto. Fruto en abundancia. La iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, del 7 al 10. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta iglesia una garantía tenía. Tenía la corona de Cristo asegurada y garantizada. ¿Cuál era su estilo de vida? Que aunque era débil, aunque tenía poca fuerza, quizás era una iglesia pequeñita, en donde ya se sentían como nada delante de todos, se sentían ya sin fuerza y sin influencia para con los demás, se sentían débiles, pero estaban amándose, estaban guardándose entre ellos, estaban haciendo las cosas que tenían que hacer, que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. No has negado mi nombre en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, porque estarán perseguidos. Dice, voy a provocar que aquellos que te acosan, te vituperan, te menosprecian, dice, voy a hacer que vengan y se posen a tus pies. Y les voy a hacer reconocer que yo te he amado. Una iglesia amada, alabada por Dios. ¿Por qué? Porque en ellos estaba lo que Él había dicho que se hiciera, que tuvierais amor los unos para con los otros. Has guardado mi palabra. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza, son poquitos, pero están guardándose los unos a los otros, están cuidándose. Retén lo que tienes, para que ninguno tome lo que tú ya tienes ganado, la corona que está reservada para los que me aman. Fíjate, se dice que Filadelfia era una ciudad en donde era el centro de la difusión de la lengua, de las letras griegas, dice, en una tierra pacífica y por medios pacíficos. O sea, una tierra, una ciudad. Oye, no había violencia, todos eran buenos, todos se portaban bien. Pues les predicas de Cristo y dicen, pues ¿de qué? ¿Les predicas de Cristo? Pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Imagínate el desánimo para ellos, el desaliento. ¿Qué hacían? No se les convertía a nadie, poquitos iban a la iglesia, se amaban entre ellos. Y seguían haciendo la obra, seguían predicando. Tú tendrás que hablarles, te escuchen o te dejen de escuchar. Pero entre ellos había un cuidado al extremo. No había uno que se enfermara, que no estuvieran allá al pendiente a ver qué medicina necesitaba, a ver si tenía para la consulta, a ver si tenían que moverse. No que a veces la gente está enferma ya de días y nadie se entera. Nadie se da cuenta. Tiene problemas económicos, a veces no tiene ni para el camión y la gente ni siquiera se entera de nada. Están lejos unos de otros, muy ocupados en la obra, pero lejos los unos de los otros. Estos no estaban así.
La ventaja quizás de ser poquitos, pero se estaban amando y se sentían tan débiles y tan frágiles y tan incapaces de ganar las almas que constantemente estaban humillándose ante Dios y amándose, que era lo menos que podían hacer entre ellos. Y dijo, en esto conocerán todos. Al final, el Espíritu Santo les iba a dar testimonio a ellos. Ellos hicieron lo que yo tenía en mi corazón. Ellos hicieron lo que yo quería que hicieran. ¿Por qué no le hicieron caso? Dios los va a exaltar, los va a enaltecer y les va a poner su corona. Es una promesa que se va a cumplir. No importa lo débil o lo frágil que te sientas, no importa la falta de conocimiento que tengas, no importa que tú le hables a la gente y la gente te ignore y no quiera saber nada de ti. Si estás haciendo lo que a Dios le agrada en cuanto al amarse los unos a los otros, si te preocupas por tu hermano y su necesidad, si estás al pendiente de la ansiedad de los que están a tu alrededor, tú estás en el corazón de Dios. Y reténlo, dice, reténlo para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La Odisea. Apocalipsis 3, del 14 al 20. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué palabras para una iglesia? Dice, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo me preguntaba por qué. Pero por cuanto eres tibio. Mira, el frío sabe que está bien mal. Sabe que está bien perdido. Y el caliente pues, está en el corazón de Dios. Pero el tibio, qué cosa tan más espantosa. Cree que está y no está. ¿Y qué es un tibio? Aquí te lo describe. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dicen, en Cristo estamos completos. Amén, dicen todos. ¿Y el huérfano? ¿Y el necesitado y la viuda? ¿Y el menesteroso y las almas y el evangelio y las misiones? No, para nada, eso cuesta mucho trabajo. Eso son muchas dificultades, además yo ya estoy muy grande, yo ya no puedo. No tengo conocimiento, eso es para los pastores, eso es para los que saben, eso es para los... No, yo tengo otro trabajo. A mí Cristo ya me salvó y estoy en su gracia. De ninguna cosa tengo necesidad. Se sentían completos. Y les dice, y no sabes, sin discernimiento ya no se daban cuenta de su condición, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate, qué cosas. A Jesús le daba náusea a esta iglesia, le causaba repulsa, le daba asco la forma de vivir. Cristo ya estaba lejos de sus vidas.
Si yo estoy a la puerta y llamo, o sea, ya no estaba dentro, no, estaba afuera. Ya su visión era el materialismo, la comodidad, el no padecer, el no sufrir, el disfrutar la paz de Dios, el disfrutar los cultos, las alabanzas, los cantos, pero sin obras dignas de arrepentimiento. Una iglesia acomodada, moldada a no sufrir, autosuficiente, arrogante, jactanciosa, materialista. ¿Cuántos hay que son así? Adecuando la palabra para que sea menos exigente, para que la gente se vaya contenta. A pesar de que a Jesús le daba náusea, fíjate qué contraste, ganas de vomitar, la amaba. ¿Qué cosa? ¿Y sabes por qué la amaba? Nada más porque habían tomado su nombre, porque habían creído en él y con el tiempo se fueron entibiando, se fueron acomodando y fueron perdiendo las primeras obras. Y acabaron solamente viviendo para sí mismos. Se acomodaron solamente a su salvación y a esperar en Cristo su segunda venida. Y Jesús le dolía esa condición. Dice, yo, sé celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. Estaba preocupado por ellos. ¿Qué corazón? Alguien que te da náusea así, yo creo que ya ni te le quieres acercar y lo dejas y tú te vas. Jesús no hizo eso, Dios no hizo eso con esta iglesia, ni lo hizo con ninguna de las iglesias. A los que les advierte de una manera severa son a los que con toda maldad y con toda perseverancia siguen en sus maldades, como esa Jezabel, como esos nicolaitas, como esos que traían la doctrina de Balaam. Pero los que han tomado su nombre y que han perseverado en el amor, aun cuando se hayan desviado, Dios los está esperando. Y si no vienes porque está esperando que cambie, para que mejoren, para que corrijan lo deficiente, para que no se pierdan. Pero si no se arrepienten, vendré a ti pronto, quitaré el candelero de tu lugar. Voy a pelear contra ti con la espada de mi boca. Vienen los juicios, vienen las palabras que nadie quiere oír. Borrar tu nombre del libro de la vida. ¿Qué cosas? ¿Cuántas personas piensan que están caminando al cielo y que tienen años y años sentados escuchando la palabra y que no tienen frutos dignos de arrepentimiento y que Dios les habla palabras como estas? Y Jesús dice, al que venciere, ¿qué se infiere de esto? ¿Qué se sobreentiende? Pues que muchos no lo van a conseguir. ¿Por qué? ¿Porque no se puede? No, no es por eso, sino porque no son sensibles a la voz del Espíritu. Porque aman más otras cosas que a Dios. Porque aman más a otras cosas que a sus hermanos. Porque están tan acostumbrados a una forma de vida tan egoísta que ya su corazón ya no pone atención, y saliendo de aquí quizás temerosos y quizás sensibles, saliendo y se enredan otra vez en los afanes, en los quehaceres de la vida, y se les olvida todo, y no dan fruto. Sin embargo dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye, yo estoy aquí a la puerta, yo estoy aquí al pendiente a ver quién quiere. Si alguno quiere, voy a tener comunión con él, voy a cenar con él y él conmigo, va a estar conmigo en aquel día en las bodas. Va a estar conmigo para siempre. Les habla a todos. No hace acepción de personas, a todos les advierte. A algunos los alienta en lo que están haciendo y los estimula a seguir así y les promete. Pero a los que les habla que se arrepientan, dice, al que venciere,
El que tiene oídos para oír, oiga. O sea que algunos no van a oír. Se van a endurecer y se van a ir y se van a perder. Estas cartas son dirigidas a grupos de personas, a congregaciones, pero lo puedes aplicar en tu vida personal. ¿Qué pasa si Dios te escribe a ti una carta? ¿Qué te diría? ¿Qué te hablaría? Imagínate, dice la Escritura, y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerán aquellos que no obedecieron al Evangelio? Lo puedes leer en Primera de Pedro, en el capítulo 4. ¿En dónde aparecerán aquellos pues que ni siquiera se preocupan por sus pecados y que andan como si nada en sus pecados? No obedecen. Si esto les dice a los que están caminando, a los que los alaba, a los que les dice, eres rico, pues bueno, si les advierte a aquellos que están haciendo las cosas mal para corregir en ellos lo deficiente y que tengan una esperanza, pero ¿qué va a pasar con aquellos que no les importa nada y viven abiertamente sus pecados y no les interesa obedecer la voz del Espíritu? Pues no van a tener ninguna esperanza, ninguna. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, que te vuelvas a Cristo y que empieces a hacer las obras que Él quiere que se hagan. ¿Cuáles son? Es bien sencillo, dice, en esto conocerán todos. En esto. Si tuvierais amor los unos para con los otros. Ahí se cumple todo. Ahí estás en el corazón de Dios. Ahí no te reprendería nada. Ahí estás completamente en la certeza de que si viene Jesús ahora, te vas con Él en su gracia. Es en esto, dice, en esto. No importa tanto, bueno, tiene su importancia y tiene su lugar la doctrina y el conocimiento, pero si se hace sin amor, nada soy. Si no hay amor entre los unos para con los otros, todo viene a ser como un metal que resuena, como címbalo que retiñe. Algo suena muy bonito y que incluso hasta puede dañar el oído, puede lastimar, pero que también se va a acabar, no permanece. Medita estas cosas, profundiza en ellas y ve qué es lo que a ti Dios te hablaría en lo particular. Si eres sensible y escuchas la voz de Dios y haces lo que a Él le agrada, tendrás esperanza. De otra manera, no hay nada que puedas hacer. Tendrás que enfrentarte a Dios en aquel día para perderte. Dios no quiere que esto sea así. Él no quiere que ninguno perezca. A pesar de que causa náusea muchas de las veces la vida de la gente a Dios, Él está preocupado y Él está hablándoles una y otra vez, con la esperanza de que se vuelvan a lo que Él quiere. Medítalo, ponlo en tu corazón y humíllate con Dios. De veras, Señor, gracias. Tu palabra, Señor, es sencilla. No hay manera de decir no la entiendo. Es práctica, Señor. Es lámpara y es luz que hace, Señor, sabio al sencillo y al humilde, Señor, lo eleva. Y de veras, Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir y terminar esa obra que tú empezaste en algunos y provocar un despertamiento en aquellos que están en un sueño de muerte, Señor. Porque llegado el día, Señor, cuando tú regreses, ya no habrá más que hacer, más que cada uno recibirá lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Y de veras, Señor, tú te glorificarás tanto en los unos como en los otros, en los que se salvan y en los que se pierden. De veras, rogamos de tu misericordia, Señor, y de tu gracia,
para que esta luz, Señor, no se apague. Si despertaste alguna luz en el corazón de alguno, Señor, permite que concede, Señor, que esta luz pueda ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Y de veras, Señor, te necesitamos para que la lámpara nuestra no se apague. Padre, gracias por estas palabras. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.